La foca que se obstinaba por más que sufría. En una de las islas aleutianas, cerca de la bahía de Alaska, vivía un numeroso grupo de focas de puerto, o también conocidas como focas de pelo. Sin embargo, cuando empezaba a correr la segunda parte del otoño, muchas empezaron a irse de ahí. Casi ninguna veía problema con eso, casi ninguna, excepto Ona. Ona era una foca hembra muy joven. Realmente toda su vida la había vivido en las islas aleutianas y le parecía inconcebible abandonar su hogar, la tierra que la vio nacer y crecer, donde aprendió a nadar y donde conocía cada centímetro del lugar. Conforme pasaban los días, más y más de sus compañeras se retiraban para perderse en las aguas del Pacífico septentrional y no regresaban, pero Ona estaba firme en luchar por lo que era suyo y no abandonarlo así como así. El otoño estaba entrando a su última etapa, el frío se volvía más y más crudo, mientras que la comida cada vez era más escasa. Aún quedaban unas pocas focas de puerto acompañando a la joven testaruda, pero ellas ya estaban dispuestas a partir. Le pedían a su amiga que lo reconsiderara y las acompañara. Sin embargo, ella, aparte de obstinada, era muy creyente. Todo el tiempo rezaba a los cielos para que las cosas volvieran a la normalidad, para que ese frío y escasez retrocedieran, pero no hacían más que agudizarse. Aún así, estaba firme en que sus plegarias serían escuchadas. Cuando la última de sus compañeras partió, poco antes de que el invierno golpeara la zona, Ona seguía aferrada a no abandonar lo suyo, así que su amiga le recomendó algo. Admiro tu fe, Ona. Sin embargo, deberías preguntarte por qué no has visto resultados aún a todo lo que pides. Tal vez no te sea posible recibir una respuesta directa de los cielos, pero lo más cercano a eso es ir con la Dama del Mar. Es una humana. Para llegar a ella debes viajar por las cuevas submarinas del norte. Dicen que es muy sabia y tal vez podría ayudarte a entender cuánto tiempo más tardarán en ser respondidas tus oraciones. Ona pretendió ignorar el consejo, pues decía que su fe era inamovible. Sin embargo, a los pocos días, el frío y el hambre eran prácticamente insoportables, y la foca nadó por intricados pasadizos submarinos hasta que en uno de ellos vio un resplandor. Se acercó y se asomó por aquel orificio que daba a una gruta en la superficie. Tomó una gran bocanada de aire y se acercó a una mujer que se encontraba cerca de una fogata. Sin duda alguna, era la Dama del Mar. Ona le explicó su dilema. El frío y la falta de alimento eran imposibles de tolerar, y sus plegarias porque las cosas regresaran a la normalidad no estaban siendo escuchadas. También le preguntó cuánto tiempo más tenía que esperar para recibir respuesta y que la situación mejorara. La humana sonrió. Pero si ya ha sido escuchada, ya hay calidez y presas en abundancia en el mar. ¿Pero de qué habla? Le acabo de decir que me estoy muriendo de frío y de hambre. La Dama del Mar rió de forma burlona. Así son ustedes los jóvenes. Piden ayuda, pero además tienen el descaro de pedir que se les lleve a su casa la ayuda y hasta que se les dé en la boca. ¡Ja! Pero entonces, ¿qué se supone que haga? No pienso dejar mi tierra, mi isla y toda mi vida atrás. La mujer, visiblemente irritada, respondió de forma tajante. Ya me has cansado, criatura. Es mejor que te vayas. Ya he respondido tu pregunta. Ahora vete. Solo haré un par de cosas más por ti. Como si lo que ya te he dicho no fuese suficiente. Aún así, primero, si lo que quieres es morir, quédate solo un poco más en tu preciada isla. Y segundo, la Dama del Mar arrojó un salmón al mamífero acuático y con un ademán de mano le indicó que se marchara. Ona devoró el pescado sin pensarlo dos veces y se retiró. Ahora estaba más confundida que antes. Previamente por lo menos tenía su fe, ahora no tenía nada. Pues, ¿cómo era eso de que su plegaria ya había sido respondida? O lo otro sobre el descaro de pedir que se le diera la ayuda directamente en la boca. Sus pensamientos eran un desastre, pero de algo estaba segura. No quería perecer, y esa fue la única advertencia que le quedó más que clara de parte de la Dama del Mar. Fue como si le arrancaran una parte del corazón, pero decidió abandonar su hogar. Nadó hacia el sur con nada más que su instinto como guía. El viaje era muy difícil,
Por algo sus compañeras lo habían emprendido mucho antes, cuando aún el clima no era tan brutalmente helado y el océano proveía de más comida. Aún así siguió nadando, con nada más que un salmón como combustible. Al poco tiempo, las presas marinas cercanas a la costa empezaron a aparecer de poco a poco, pero aún así, para la hambrienta foca, ese poco era más valioso que un festín. Mientras seguía su camino, las temperaturas se iban templando y el hambre reduciendo. Pasaron muchos días, pero después de tanto tiempo, empezó a escuchar unos sonidos muy tenues. Los siguió y ellos aumentaban de volumen. No tardó en reconocerlos. Eran los barritos, es decir, los sonidos que hacían otras focas. Se acercó entusiasmada y vislumbró una isla, con las playas repletas de focas, algunas de ellas incluso conocidas. En ese nuevo hogar había mucho alimento y el clima era perfecto. No tardó en adaptarse, pero no solo encontró lo que tanto necesitaba y buscaba, encontró algo muy valioso que ni siquiera sabía que existía. En aquella isla al sur encontró el amor. Después de un tiempo las temperaturas empezaron a subir demasiado y junto a sus compañeras emprendió un viaje de regreso al norte. Después de un tiempo de travesía regresó a su amada isla, a aquella que la vio nacer. A lo lejos, sobre un acantilado en el que se rompían las olas, vislumbró una figura humana. Sin duda era la dama del mar. Ona no pudo más que sonreír, pues ahora ya entendía a la perfección sus palabras. En efecto, sus plegarias ya habían sido respondidas desde hacía mucho. Ya existía ese lugar de abundancia y calidez que tanto pedía. Pero tenía que viajar para encontrarla, no esperar que se la llevaran y se la dieran en la boca. Cuando tocó de nuevo la playa de aquella de las islas Aleutianas, estaba justo como la recordaba en los buenos tiempos. Pero ahora sería mejor, pues llevaba en su vientre a un nuevo ser, mismo que también nacería y crecería en esa tierra, pero su cría tendría algo que ella no tenía, pues Ona se encargaría de brindárselo, y eso era la sabiduría de entender que cuando las cosas se vuelven muy difíciles, es la forma que tiene la vida para decirte que en otro lugar hay una vida mejor. A todos nos ha pasado lo mismo que a Ona. Nos aferramos a algo o a alguien, por más que vemos que las cosas van mal y que no parecen mejorar por más que lo intentamos y por más que rezamos. Pero cuando llegan las cosas a un punto crítico y no nos queda más que abandonar aquello a lo que nos aferrábamos, tarde o temprano nos damos cuenta de todo el tiempo que perdimos, pues afuera había algo mucho mejor esperándonos. Este aprendizaje aplica a muchas cosas, desde parejas, amigos y empleos, pero también a actitudes. A veces creemos que para resolver un problema debemos ser firmes, o preocupones, o relajados, o orgullosos, o yo qué sé. Y hasta que abandonamos esa actitud o esa postura, nos damos cuenta que la respuesta siempre había estado ahí, solo debíamos superar nuestra obstinación sobre esa actitud. Comparte en los comentarios qué reflexión te llevas. ¿Ya te ha tocado experimentar esta lección en persona? ¿En la actualidad hay algo o alguien a quien te aferras por miedo, pero que probablemente solo te está distrayendo de emprender el verdadero camino al paraíso? Haz clic en los videos que te recomiendo en pantalla para que sigas escuchando más de estas bellas historias que hago con mucho cariño para ti, pues nunca debemos dejar de alimentar la mente, el alma y el corazón.